El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Buenas, amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo, aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa de la Escuela de Literatura del Centro Virtual Isaac de la Facultad de Humanidades. Estuvo con nosotros el Viernes de Letras el escritor de Barranca Bermeja, pero se ha formado en Antioquia, profesor de la Universidad de Antioquia, Pablo Montoya, quien ha sido varios premios muy importantes, premio Casa de las Américas, el Rómulo Gallegos de novela, de José María Arguedas, y que tiene una serie de novelas, de libros, de ensayos y de poesía muy importantes. Estuvo aquí entre nosotros presentando su última novela, Marco Aurelio y los límites del imperio. Vamos a hablar un poco de los temas que siempre hemos dialogado con Pablo. Nos conocemos hace muchos años en muchos eventos académicos. Me acuerdo uno muy importante, el de Carrasquilla, que me entrevistaste para la televisión en Antioquia, y te agradezco estar aquí en nuestro programa. Vamos a empezar con una pregunta, es el tema de tu relación con la historia. Tus ficciones se alimentan mucho de investigaciones muy detalladas de la historia, en varios de tus libros. Es una marca hasta este último, Marco Aurelio y los límites del imperio, para que nos hables un poco de este tema. Sí, Darío, muchas gracias por la invitación, un gusto nuevamente estar contigo, con La Palabra, y bueno, un saludo especial a los oyentes. Sí, ese tema de la historia creo que comenzó un poco fragmentariamente a manifestarse en esos primeros libros que yo escribí. Hablo de Viajeros, por ejemplo, donde yo abordaba como desde una forma poética o de prosa poética, híbrida en todo caso, las figuras de algunos viajeros de la historia. Había otros imaginados por mí mismo, pero generalmente eran viajeros que uno podía ubicar, digamos, en el contexto histórico. Y yo ahí empecé a abordarlos como desde el perfil poético. Y poco a poco los viajeros o los personajes históricos me fueron presentando como posibles personajes de las novelas más ambiciosas y más largas que yo habría de escribir después. Entonces digamos que podría decir en primera instancia que la aproximación a la historia en mi caso está permeada por la poesía. Es decir, surge la investigación, la lectura de archivo, de libros, la necesidad inclusive de viajar, pero siempre trato de aproximarme a esos personajes, a esos viajeros, a esos pintores, por ejemplo, que hay en trazos, o a esos músicos que hay en
programa de mano, que todos son figuras históricas. Siempre la aproximación es por el lado de la poesía, pero después en las novelas sí se impone ya el abordaje narrativo y novelístico. Y empiezo como a tratar de escribir unas novelas que tienen como unos temas que me parecen importantísimos. Por ejemplo, La sed del ojo, el asunto de la transgresión de los daguerrotipos eróticos en el París del Segundo Imperio. Lejos de Roma, el asunto del exilio de un poeta de la antigüedad. Tríptico, Los derrotados de la relación del intelectual con las armas. En Caldas, de esta generación de la independencia, y después de estos chicos que hacen parte del EPL. Sí, empiezo como a jugar con los tiempos, a jugar con los planos históricos, a apoyarme en una lectura rigurosa del archivo. Evidentemente hay que leer sobre la independencia si quieres hacer una ficción de la independencia. Y luego viene pues el tríptico de la infamia, que es también tratar de mostrar esta relación entre Europa y América a través de la pintura, durante las guerras de religión, la conquista de América. Son como reflexiones que yo hago pensando un poco en esos espacios históricos, en esas figuras históricas, pero que representan de algún modo como la resistencia, la beligerancia, la crítica al poder, y que lo hacen casi todos, pues la mayor parte de ellos, desde el arte. El fotógrafo de La sed del ojo, el poeta en Ovidio, la pintura en Tríptico de la infamia. Entonces creo que la idea es como poner en relación ámbitos distintos, periodos diferentes, y asumir estas grandes temáticas pues, de la historia y la literatura. Y en ese mismo sentido te metes ya con Medellín en Las sombras de Orión, que es una novela que me estremeció, porque te metes a fondo con esa historia profunda de Medellín, sobre todo este periodo tan terrible, que es el periodo de esta operación, del narcotráfico, de las matanzas, todo esto, para que nos hables de alguna manera. Este es un ajuste de cuentas poético de esa Medellín que tú has vivido profundamente. Yo creo que hay algún lector, amigo, que me dice que el gran conflicto que hay en mi obra es Medellín. Sí, yo creo que La sombra de Orión es un ajuste de cuentas con la ciudad. Es un ajuste de cuentas con una ciudad que tiene una historia muy particular, pero que ha sido atravesada por la violencia de diferentes maneras. Es una ciudad que se presentó durante mucho tiempo como un ejemplo a seguir, como modelo urbano, como gran centro financiero, como la Tacita de Plata. ¿Te acuerdas? Esos lugares del turismo de Medellín que consistían en que era como el gran epicentro industrial del país, la pujanza del antioqueño y del medellinense, del paisa, como dicen. Y de pronto irrumpe sobre Medellín el asunto del narcotráfico y luego el asunto del paramilitarismo. Cómo todo eso me parece a mí como escritor y como investigador de la ciudad, cómo eso estremece y moldea una identidad. Entonces me preguntaba muchas veces cuando estaba escribiendo La sombra de Orión e investigando sobre la historia de Medellín, me preguntaba en qué momento, para frasear a Vargas Llosa, en qué momento se jodió Medellín. ¿Recuerdas la canción en la catedral? ¿En qué momento jodió el Perú? ¿En qué momento se jodió Medellín? Yo creo que Medellín se jodió desde el principio. Particularmente creo yo que hay un gran problema o un gran momento en Medellín que es el triunfo del ideario conservador con Pedro Justo Berrío. Porque Medellín hubo un intento de liberalismo radical que fracasó completamente. Ahí estuvo Isaac. Ahí fracasó Isaac, perdió la guerra. Perdió esa guerra. Y a partir de ahí vino su debacle político, porque es el ascenso ya de la regeneración. De la regeneración. Y Medellín se establece ahí también como un lugar muy especial. Ahora, de ese periodo conservador de Medellín fuerte, sin duda surge una gran literatura. Y de ahí surge Tomás Carrasquilla, por ejemplo, que era un liberal conservador, pero un hombre de una gran visión y de una gran capacidad de observación. Y bueno, y le debemos a Carrasquilla, evidentemente, la radiografía de esa Medellín que le tocó vivir. Y no solamente de esa, de la colonial, ¿recuerdas? Con la Marquesa de Yolombó. La Marquesa de Yolombó es un libro extraordinario. Eso es un libro impresionante. Es un libro que visibiliza todas esas relaciones tan conflictivas, tan ricas culturalmente hablando, entre una sociedad racista, blanca, patriarcal y la población afro. Y a pesar de que La Marquesa de Yolombó es un libro que tiene muchas connotaciones racistas, es un libro que visibiliza el conflicto como ninguna otra novela lo había hecho hasta el momento. Ninguna otra, y los pone en evidencia a todas esas élites antioqueñas. Entonces yo creo que ahí viene el gran problema de Medellín, la apuesta por el conservatismo católico ultramontano, asociado a un gran espíritu económico, una pujanza comercial, y eso evidentemente está sustentado también en el contrabando. Y yo creo que el narcotráfico es una continuación del contrabando republicano y colonial, no solamente antioqueño, colombiano, ¿no? Eso es una continuación de una dinámica socioeconómica del pasado. Pero yo creo que el gran problema, y que fue lo que me lanzó a escribir La sombra de Orión, es el asunto de los desaparecidos. Cuando me di cuenta que la ciudad y el país estaban llenando de desaparecidos, ahí fue cuando yo reaccioné y escribí la novela, que es como una especie de indagatoria. La metáfora de la escombrera, pues que eso es realidad, es una cosa estremecedora. O sea, ¿dónde hay una cosa común como la escombrera en América Latina? Creo que en Medellín.
vamos a Carrasquilla. Anoche en tu conversación con estos jóvenes. Maravillosos por lo demás, los jóvenes. Sí, Felipe. muy bueno. Hiciste una mención a que tú has aprendido mucho del realismo de Carrasquilla. Esa beta la valoras mucho para que nos hables de este tema. Es decir, yo que soy de origen antioqueño, mis abuelos eran de Sorsón. Cuando empecé a leer a Carrasquilla me di cuenta que así como hablaban los personajes de Carrasquilla, así hablaban mis abuelos, mi abuela, ¿entiendes? Y toda la vida tenía una fascinación por ese universo. Tengo los dos volúmenes completos de Verdú, que es bellísimo, como los tengo, que todos hemos trabajado. Entonces sí me interesa mucho que Pablo Montoya hable de eso y de esa vertiente tan importante que abre Carrasquilla para la literatura colombiana. Sí, yo creo, Darío, que por ejemplo en la apuesta que le hace Carrasquilla en las homilías, cuando él dice tenemos que ocuparnos del terruño, no nos dé miedo de lo local, no nos ocupemos de lo francés, de lo inglés, eso es un mundo que no nos corresponde. Y yo creo que él lo hizo en algún momento en que era fundamental ocuparse del terruño, y él se ocupó de una manera, a mí me parece impresionante y precursor. Creo que ese RH Moreno Durán, en denominación de origen, en esos momentos de la literatura colombiana, ensayos que es precioso. Es precioso. RH Moreno Durán hay que reivindicarlo, ¿sabes? Como ensayista sobre todo. Y ese libro es fabuloso. Y él ahí hace la alusión a esa continuidad que hay entre Tomás Carrasquilla y García Márquez. Yo creo que García Márquez sin Carrasquilla es imposible entenderlo. No existiría, yo pienso igual. Pero la gente siempre está hablando de García Márquez y Faulkner, de García Márquez y Kafka, de García Márquez y Camus, de García Márquez y Rulfo, y nunca hablan de García Márquez y Carrasquilla. Y el primero que lo hace es el RH Moreno Durán. Y establece la correspondencia entre Yolombó y Macondo. Macondo, sí, exactamente. Y tú lees La Marquesa de Yolombó y tú no solamente ves a García Márquez, sino que también ves a Carpentier. Las descripciones de Carrasquilla, por ejemplo, en La Marquesa de Yolombó, recuerdo las descripciones de la joyería, de la plata, de los artículos que adornan la casa de la marquesa, las iglesias. Eso anticipa completamente concepto barroco de Carpentier. O sea, es un escritor... ¿Qué tal el lenguaje? Yo no creo que haya un escritor no hay en Colombia que haya hecho la revolución literaria con el lenguaje a la dimensión de Carrasquilla. No hay otro cultor del lenguaje. Yo me atrevería que es muchísimo más. Alberto Lleras, cuando le dan el premio nacional que representa al ministro, en su discurso, lo releí hace poco, dice una frase maravillosa: es un sobreviviente entre nosotros del siglo de oro. Es una cosa impresionante. Qué definición tan perfecta. Yo no creo que haya un escritor en Colombia que tenga esa dimensión. No hay ningún otro tan delicioso, esa plasticidad de la lengua, sobre todo en La Marquesa, que yo creo que es quizás la novela mayor de él. Sí. A pesar de que yo amo entrañablemente varios de sus cuentos, Luterito, que es una maravilla, A la diestra de Dios Padre es una maravilla. Dimitas Arias, todo eso no. Esos cuentos, Ligia Cruz, además la radiografía que hace de la Antioquia del momento, el fruto de mi tierra es cómo en la sociedad se está. Todo el arribismo de los ricos nuevos, ¿no? De los ricos emergentes. Todos son iguales, son incultos, no leen, pero son los dueños del mundo económico. Y son contrabandistas. Todo. Y luego viene Medellín, la Medellín narca, que es la misma cosa. O sea, es un fenómeno que Carrasquilla lo pinta claramente en Grandeza, por ejemplo, donde habla de esos ricos arribistas recién venidos que van a moldear el pensamiento de la ciudad. Pero hay un Carrasquilla con el que yo discuto profundamente, y es el Carrasquilla último, el del ensayo sobre Pedro Justo Berrío, donde Carrasquilla ya se declara un conservador cristiano, apostólico, clerical, donde dice que el referente de Colombia es la Madre Iglesia. No, hay Carrasquilla naufraga. Además que es un texto, Darío, sobre Berrío, se llama el ensayo, es un texto de 1928. Ya ha venido la famosa reunión universitaria en Córdoba. El pensamiento literario latinoamericano y colombiano se ha modernizado, y Carrasquilla en ese ensayo parece un escritor vetusto. Con ese Carrasquilla polemizo con él. Pero bueno, las ideas que él expone son, literariamente están muy bien expuestas, pero es un pensamiento muy reaccionario, y ese pensamiento reaccionario es el que se ha venido continuando en ciertas élites de la literatura antioqueña. Sí, yo digo lo que pienso, que Fernando Vallejo en el fondo es un escritor reaccionario. Y ese escritor reaccionario que Fernando Vallejo, ¿de dónde viene? Viene de los nadaístas, de algún modo, que son muchos de ellos reaccionarios en el fondo, pero también viene de Tomás Carrasquilla. Esa beta, él también se alimenta un poco de la beta francesa, con Voltaire, con León Blois, con Céline, Fernando Vallejo, sin duda alguna. Pero esa beta antioqueña está profundamente arraigada. De ahí que nos parezca tan delicioso leer a veces a Fernando Vallejo. El humor, el manejo del lenguaje,
sobre todo el primer Vallejo, que es muy bueno, me parece a mí. Esa irreverencia. Me llama mucho la atención. Entonces yo creo que yo con Carrasquilla es un escritor que yo lo tengo como uno de los grandes escritores de la literatura colombiana de serie. Tú alcanzaste a conocer a Manuel Mejía Vallejo y creo que de alguna manera él continúa mucho esa beta de Carrasquilla, sí. Desarrolla mucho eso. Viendo pues que Manuel era un hombre mucho más amplio, que tocó la universal, bueno, no sé si era católico, Manuel. Yo tengo esta teoría, Darío, Manuel, sobre todo en el estilo en que él escribe, él viene más de F. Gómez que de Carrasquilla. Porque F. Gómez moderniza un poco el cuento, porque Carrasquilla todavía es un escritor, es un cuentista muy del siglo XIX. Yo no sé si F. Gómez le llamo Passas, y leyó como esos cuentistas norteamericanos, pero hay más rapidez, más flexibilidad, estilísticamente hablando en F. Gómez, más síntesis, un cuento más parecido al que propone Quiroga. Yo creo que Manuel Mejía bebió más en la tradición antioqueña de F. Gómez, aunque los tres, Carrasquilla, F. Gómez y Mejía Vallejo, se ocupan del terruño, todos se ocupan del terruño, pero creo que estilísticamente Mejía Vallejo es un artesano, buscando el adjetivo preciso, buscando la brevedad, los cuentos de Mejía Vallejo, que es lo que yo más prefiero, más que las novelas, yo prefiero los cuentos de Manuel Mejía, me parecen más precisos, más contundentes. Yo creo que hay como una transición muy interesante, pero bueno, hay que reconocer que Mejía Vallejo se oxigena tremendamente la literatura antioqueña en el periodo en que él vivió. A mí me parece que él es uno de los grandes escritores de Antioquia. Te voy a hablar del tema afro. Yo leí en el estudio la música en la obra de Alejo Carpentier, que es tu tesis doctoral, y ahí pues ya te introduces, te metes con un mundo como el de Carpentier, que de todas maneras es el mundo afrocubano, para que nos hables de ese tránsito que tuviste por ahí y de la importancia que hoy tiene, que cuando periodista estudia hasta ahora hemos avanzado en nuestro estudio y seguimos. Y ese creo que es una de las puertas que se ha abierto a los estudios literarios hoy en Colombia, para poder revisar como se merece toda esa tradición. Bueno, yo en realidad quien me pasa de la música y la literatura es Carpentier. Yo voy de la mano de Carpentier, cuando yo soy músico en Tunja, lo primero que leí de Carpentier fue Concierto Barroco y quedé fascinado, eso fue amor a primera leída, como se dice. Ese es un libro maravilloso donde lo afro-cubano es muy importante. Es un afroamericanismo en permanente comunicación con la tradición europea y particularmente con la francesa. Entonces Carpentier siempre estuvo pensando como en esas simbiosis culturales. Y no creo que fue un purista en la cuestión de lo afro, aunque el libro incluso de Cuellan Bao, que es un libro que indaga en estas sociedades secretas, ñáñigas, ¿no? Quizás es el libro más africano de todos, de él. Sí. Pero él escribe ese libro bajo las tendencias surrealistas. Yo creo que el primer libro surrealista que visibiliza lo afro es Cuellan Bao. Así como Leña de Guatemala es el primer libro que visibiliza lo indígena en Guatemala. Entonces yo de la mano de Carpentier llegué a Francia y en Francia me encontré con lo afro, lo africano en Francia, o sea, con las expresiones francófonas africanas. Y tuve un contacto muy fuerte con poetas africanos, con poetas antilleses. Ahí fue cuando me pude aproximar a Necessaire, a Edouard Glissant, a las nuevas generaciones, a Patrick Chamoiseau y a unos novelista extraordinario. Ese ensayo de la Cloté, sí, o sea, me parece que yo ahí tuve un conocimiento de primera mano, pienso yo, pero repito, todo eso me lo facilitó Carpentier. Y yo hice una traducción con Miriam Montoya en Verbum de una antología de poesía africana y antillana de expresión francesa. Entonces fue la posibilidad de sumergirme en los años 90 en todo este panorama donde hay voces muy interesantes, muy importantes. Bueno, yo no soy un especialista como tú, Darío, en lo afro, ¿no? Es decir, pero yo creo que yo me hundí en Carpentier, me hundí en el movimiento de las negritudes, de Carpentier pasé a Césaire, a Senghor. Entonces yo tengo un conocimiento un poco de eso, además de cómo eso se trasladó a la música y a la cultura. Donde inicia todo, sí. Excelente. Entonces yo miré eso en París con mucho detenimiento y con mucha pasión.
creo que el conocimiento que tuve con amigos, escritores africanos, antillanos, de expresión francesa también fue muy importante, y soy muy sensible a ese mundo y he tratado, al menos en mi obra ensayística, de manejarlo. No me he aproximado en la obra narrativa a lo afro, pero pienso hacerlo en un futuro. Sería maravilloso. Bueno, como tú lo hiciste por la vía francesa, que es donde comienzan las negritudes, estás en Gore, se encuentra con los africanos en los primeros encuentros, pues lo mismo hice yo, pero por la vía brasileña. Como me formé en Brasil, fue ellos, los brasileños y todo lo que había ya, que empezaron a llamarme la atención, sobre todo porque ese es el país de América Latina donde está la mayor población de África fuera del continente. Brasil llegan a 100 millones y son un país donde es muy fuerte. Yo vives en Cali, que Cali es una ciudad, un departamento muy amplio. Por ahí nos conectamos. Con esto lo que te quiero preguntar es que ese es el aporte por la vía del Caribe de Francia, por la vía de Brasil, obviamente por la vía de los Estados Unidos cuando reconocen a Manuel Zapata Oliveira, que en Colombia se empiezan a airear los estudios afrocolombianos, para llamarlos de alguna manera, la reconexión con África, que estamos en ello, estamos trabajando en eso. Vamos a hacer un congreso en Dakar a finales de noviembre en homenaje a Manuel, que ya le publicamos toda la obra, ¿no? Que es todo eso, es un poco para hablemos de la importancia que tiene esta reconexión profunda de África con su diáspora en las Américas. Bueno, yo celebro mucho lo que está pasando no solamente a nivel de los estudios universitarios, donde el trabajo que tú has hecho ha sido pues de una importancia capital, porque a través de lo que has hecho tú en la Universidad del Valle se ha abierto esa beta investigativa en el ámbito universitario sobre lo afro y todo lo que eso representa, porque lo afro se une a lo de colonial, a lo de género, y ahí se producen unos lenguajes que por momentos son lenguajes muy transgresores y muy renovadores y están demoliendo. A veces hasta se le va la mano en las demoliciones, ¿no? Yo creo que es necesario hacer eso. Yo creo que es fundamental hacer eso porque es la única manera de zafarnos. Nosotros que somos un país colonial tenemos que decolonizarnos, y la decolonización mental o cultural o académica tiene que pasar por un estrujón fuerte. Claro, no se puede convertir eso en cacería de brujas, o no sería pertinente o saludable que no se convirtiera en una cacería de brujas. Es decir, contra aquellos que no entran en esa perspectiva, entonces hay que atacarlos. Yo creo que no. Yo creo que la universidad es un ámbito donde entran todas las manifestaciones interpretativas, pero creo que lo novedoso de ahora que hay en Colombia, y no solamente en la universidad, sino también en la política, es que por primera vez tenemos una vicepresidente afro, y por primera vez los afros están apoderando, se están empoderando. ¿Eso cuándo existía? Colombia ha sido manejado desde su nacimiento por élites blancas. Te quiero hacer es que tú incluso me invitaste a una historia de la literatura colombiana. Ahora volvemos a retomar esa idea que lleva más de 30 años. Hicimos un simposio, estamos trabajando, no pudiste venir, pero creo que vamos a trabajar con ese proyecto de varios años para que nos des un poco la visión que tú tendrías de cómo podría ser esta historia que ahora hiciste de que para un país multicultural y pluriétnico. Eso lo remarcaron allá en Bogotá algunos de los participantes en el simposio, que me volví a ver con ellos en el lanzamiento de este libro de entrevistas de la patria literaria. Sí, bueno, tú sabes, Darío, que estamos en mora de hacer esa historia crítica de la literatura colombiana. Ambos coincidimos en que un modelo a seguir es la que hizo Noé Gittrick, nuestro querido maestro Gittrick, que debe ser un trabajo colectivo, debe ser un trabajo hecho particularmente desde el rigor de la academia, ¿cierto? Sin desconocer, por supuesto, la creatividad de los críticos escritores. Yo creo que tenemos que seguir en ese sentido las divisas de Noé Gittrick, que también invitó tanto a escritores como profesores, ¿cierto? Hacer como una cosa muy variopinta en ese sentido. Y digo que es necesario porque es que ¿cuándo fue la última historia de la literatura colombiana que se escribió? El manual. El manual, en la década del 80, del siglo pasado. Sí, siglo pasado, hay 40 años. Sí, y escrito por una élite intelectual que muchas de sus consideraciones están completamente caducas. Muchas de esas consideraciones a la luz ya están superadas.
integradas, a la luz de las nuevas pues, y ahora con esta apertura de los estudios de género, de lo afro, colonial, de todas estas fusiones que hay entre la literatura y las artes, la literatura del periodismo, la literatura de la historia, la presencia de lo indígena, la presencia de... Bueno, yo creo que es la hora de que nosotros hagamos un colectivamente dirigido y coordinado eso con los maestros, pues, colombianos. Un grupo muy variopinto de esto que coordine todo esto. E involucrar a la gente joven, ¿no? Claro, no, tenemos unos investigadores jóvenes maravillosos. Tenemos una masa crítica, como se habla ahora, extraordinaria. Entonces yo celebro mucho pues que todas estas inquietudes que hemos tenido por diferentes lados confluyan en este proyecto. No, y tenemos la ventaja de que ahora el Ministerio de Cultura, don Juan David Correa, que es un escritor que tiene esta perspectiva muy interesante en cuanto a la visión que queremos defender, como el Instituto Caricuer y las universidades que están todas sintonizadas, tanto las privadas como las públicas. Tenemos gente muy importante. Me parece que estamos en la madurez. Tú sabes que la crítica literaria, Darío, que se ha hecho en México, por ejemplo, y en Argentina, durante mucho tiempo nos llevaban ventaja. No solamente en la crítica, en el mundo editorial, en las ediciones, en las revistas. Ellos han sido muy importantes. Creo que Colombia en este momento ya está madura para hacer un trabajo de gran envergadura como el que ellos hicieron, particularmente pues los argentinos. Ojalá, enhorabuena, me parece que esa historia debe hacerse en estos próximos 5 o 6 años y que esa sea nuestra contribución, ¿no? Como maestros, como profesores, como investigadores. Tenemos esa herencia. Bueno, en esa estamos, te agradezco mucho. Bueno, no pudiste venir al primer encuentro, pero habrá varios. Te estaremos citando, convocando. Vamos a nuestra sección de música y bueno, aquí nuestra productora Shirley, ¿qué nos trae para esta oportunidad aquí de alegrar el oído de nuestros oyentes? Bienvenidos a este espacio sonoro Música Negra. Están escuchando a Nicolás Cruz, él es un DJ, compositor y productor sudamericano de Quito, Ecuador. Crea música electrónica con elementos del folclore andino. Su disco Prender el Alma es su primer álbum con una variación sonora con 10 pistas basadas en un estilo de música latinoamericana que Nicolás Cruz llama Andes Stop. Está inspirado por las tecnologías digitales emergentes y fusionado con influencias locales. Nicolás Cruz desarrolla sus composiciones con los sonidos de instrumento por instrumento, creando analogías a ciertos elementos. Este álbum, Prender el Alma, crea una experiencia con los sonidos naturales como el aire. Sus sonidos son ligeros como si flotaran sus notas, explorando las cosmogonías indígenas y afrolocales dentro de un contexto contemporáneo a través de una tradición andina donde toda la gente estaba invitada a participar en los círculos de música, aunque los niveles musicales sean bajos. Este primer álbum, Prender el Alma, tuvo una colaboración con el sello Cloud & Sunset de Nicolás Hart. La canción Prender el Alma se presenta como la más experimental del productor al agregar una gran cantidad de sonidos étnicos acompañados de melodías electrónicas. Este concepto musical folclórica digital se ha extendido por América Latina, interpretando todos esos elementos con la base de los ritmos africanos que migraron por el mundo. Es una nueva generación de productores y músicos que están utilizando el folclore de su cultura y la identidad del lugar con la música electrónica contemporánea. Están escuchando Prender el Alma de Nicolás Cruz. Hemos llegado aquí al final de nuestro programa La Palabra en Radio con el escritor Pablo Montoya, a quien le agradezco estar aquí en nuestro programa. Y a ustedes, amables oyentes, les deseo un resto de domingo feliz y amable. Y nos vemos la próxima semana aquí en La Palabra en Radio, en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.